Hola, mi nombre es Guillermo Durán. Bienvenido a nuestro workshop de arquitectura sustentable. Este es un video introductorio en donde vamos a repasar algunos principios, algunas estrategias y también algunas ideas que van a ser la base o cierto contenido que después vamos a utilizar en los ejercicios que vamos a realizar durante el workshop. Te recomendamos que lo veas, que puedas repasarlo, que puedas anotar tus dudas y también anotar los principios que más te interesan. Gracias y seguimos trabajando en conjunto. Para nosotros estas 4 preguntas son muy importantes para poder aprender y seguir desarrollándonos dentro de la sustentabilidad. Sabemos que una buena pregunta dispara a muchas reflexiones y a buenas respuestas. Y desde ahí es que nos parece bueno este ejercicio de empezar preguntándonos hacia dónde se dirige la arquitectura sustentable y cuáles son los cambios que va a haber la arquitectura en los próximos años. Hoy por hoy vemos un montón de ideas vinculadas a la sustentabilidad como techos verdes, como utilización de agua de lluvia, plantas de tratamiento natural, el tema de la domótica, la aislación térmica, las orientaciones, el muro TROM, la geotermia, las energías renovables de por sí. Y parte de los objetivos que tenemos dentro del workshop y dentro de esta presentación es generar ese hábito de discernir, de entender de todas las ideas cuál es la más conveniente para el caso o para el diseño en el que nosotros estemos trabajando. Discernir qué tipo de recursos necesito para aplicar esa idea y por supuesto qué beneficios voy a obtener durante la vida útil de nuestra construcción. A partir de ahí es que uno va adquiriendo cierta sabiduría y va detectando por qué lado, por qué camino va tomando la sustentabilidad en relación a nuestra obra arquitectónica. Vinculado a esta primera pregunta, la segunda, ¿qué tan costosa o económica es la sustentabilidad? Y a partir de ahí que encontramos 2 canales de reflexión. Por un lado, saber que hay algunas ideas que tienen que ver con la sustentabilidad que si se diseñan desde un principio ya hace que la construcción sea más económica, más allá del beneficio que vamos a obtener en los ahorros de recursos durante la vida útil de la construcción. Y por otro lado, en algunas estrategias se requiere el concepto de inversión y a partir de ahí aprender a calcular durante la vida útil del edificio los procesos de amortización. Entender que por ahí no hay metodología perfecta, pero es mejor tener alguna metodología que nada y que de alguna manera ver estos análisis con sinceridad nos permite justamente tomar una buena decisión y también saber si esa estrategia se justifica o no se justifica. En tercer lugar, ¿cómo podemos aprender sobre la sustentabilidad? Hoy por hoy, como vamos a ir viendo, hay muy buena tecnología, hay avances que han permitido desarrollar muy bien las energías renovables, materiales de construcción, sistemas para medir cómo son los consumos de nuestro edificio, entre otros, que desde ya que los podemos aprovechar y cada vez están más al alcance de nuestras manos. En segunda instancia, una fuente importantísima de aprendizaje respecto a la sustentabilidad tiene que ver con lo que denominamos la arquitectura vernácula, que es esa arquitectura que está diseñada o está construida en función de las condiciones del contexto, que sus ideas fueron desarrollándose y pasándose como de generación en generación para poder lograr adaptarse a la mejor manera al clima de ese lugar, con los materiales de ese lugar y por supuesto con la cultura y la idiosincrasia de sus usuarios. En la arquitectura vernácula encontramos cómo la gente, siglos, décadas atrás, con menos recursos de los que nosotros tenemos hoy en día, podían satisfacer las necesidades básicas que la arquitectura lo requiere. Y por último, ¿cuáles son los actores que intervienen para que se desarrollen estos cambios? Y desde ya puede haber gente que conozca muy bien las técnicas vinculadas a la sustentabilidad. Por otro lado, la sociedad está pidiendo cada vez más por un tema de conciencia, por entender los beneficios, actitudes y acciones sustentables. Y por último, hoy por hoy vemos un gran avance dentro de lo que son las reglamentaciones y las normativas, tanto a nivel nacional, municipal y provincial, en coherencia con el construir de manera sustentable.
Son distintos los actores que influyen para que se vaya desarrollando este proceso, y desde ya que es interesante aprovechar justamente esta oportunidad como para sacar el mejor provecho posible. Dentro de las variables que tiene que ver con la sustentabilidad, el punto de partida para nosotros es el diseño medioambiental. Es entender las características climáticas y geográficas en donde está la obra para hacer que esas condiciones nos jueguen a favor y no en contra. Esta es una de las variables fundamentales porque tiene que ver con la prevención en el consumo de energía, agua y residuos, que es una de las maneras de medir la efectividad de la sustentabilidad. Y desde ya que tiene que estar al principio porque puede condicionar la morfología, el aventanamiento, los materiales, las medidas de las construcciones, el vínculo con los vientos, la trayectoria del sol, entender la amplitud térmica y distintas características que vamos a ir viendo cómo condicionan al diseño de las construcciones. Por otro lado, la materialidad. También hoy por hoy vemos una disponibilidad de productos muy grande. En esta tabla se puede apreciar algunos de los materiales relacionados con el coeficiente de transmitancia térmica, que es una de las propiedades más importantes para la sustentabilidad, porque como bien sabemos la aislación térmica nos permite disminuir el consumo de energía o eliminar el consumo de energía, tanto sea para refrigerar como para calefaccionar. Y en las construcciones, la energía destinada a la climatización es el porcentaje de energía que más se gasta. Por eso también, desde el cuidado del medio ambiente, el tema de una climatización eficiente es esencial para mejorar los índices de sustentabilidad. En este caso partimos del ladrillo macizo, el ladrillo hueco del 12, el ladrillo hueco del 18, con coeficientes de transmitancia térmica que van a ir disminuyendo hasta llegar a sistemas constructivos más eficientes. En tercera instancia, el agua. La relación del agua con el edificio para nosotros es muy importante, y en este gráfico podemos distinguir un esquema tradicional de los elementos componentes de una instalación, el abastecimiento de pozo o de red, cómo entrega agua a todos los usos de un edificio, y esos mismos usos van a un desecho cloacal. Y por el otro lado, la lluvia, que generalmente se ha diseñado para que vaya directo a los desagües pluviales. Hoy por hoy las instalaciones que vamos construyendo empiezan a tener otra suerte de realidad y otra relación entre los elementos de la misma instalación. Por ejemplo, en este esquema podemos tener una provisión de agua o de red que va a canillas, duchas, servicios que requieran agua potable. Eso va a un desagüe cloacal, que desde el desagüe cloacal podemos tener una planta de tratamiento que recicle el agua y que vaya a otro tanque, y que ese tanque pueda brindarnos agua para regar. También el agua de lluvia se puede juntar con esta agua que ya fue reciclada para usos que no requieran agua potable, como inodoros, limpieza, también riego. Y por supuesto que este tanque esté abastecido en caso de que hay carencias de lluvia o que no se recicla tanta agua, con el abastecimiento de agua de red o de pozo. Y ver que hay una relación más cíclica en este esquema de elementos componentes para este edificio vinculado al agua. Por supuesto, este es un ejemplo y cada obra va a requerir de su esquema, que tiene que ver con qué tipo de servicios tienen, para qué necesitamos el agua, cómo vamos a dimensionar los sistemas y por supuesto cuál es la solución técnica que elegimos para cada caso. Este es un ejemplo de cómo se podría distribuir el porcentaje de consumo de agua en una vivienda. Analizamos que el 56% no requiere que el agua sea potable para usos como inodoros, lavarropa, limpieza, riego. Estos consumos se podrían abastecer tranquilamente con sistemas de agua de lluvia, y desde ahí no solo disminuimos el agua potable, sino que también podemos llegar a disminuir la energía. El vínculo del agua con la energía siempre es muy estrecho.
Después hay otros consumos que también se podrían abastecer con agua reciclada o agua de lluvia. Ahora requieren por ahí sistemas de filtrados un poco más complejos. Por eso en este caso solamente se está separado lo que requiere agua potable y lo que no. Es un ejemplo simplemente de lo importante que es entender los consumos y medir los recursos que necesita un edificio para que funcione. Desde la energía, en primera instancia, pensar sistemas que sean eficientes. Al igual que el agua, tener buenos medidores para conocer nuestro consumo y las proyecciones que nosotros hicimos de utilización de energía e ir verificando si realmente se dan. Entender los sistemas de automatización, como hoy por hoy, con bajo costo, nos permiten tener un control muy cercano de la utilización de la energía en nuestros edificios. Y una vez que pensamos muy bien en la eficiencia energética, entender a las energías renovables justamente como una herramienta esencial que nos permiten, por supuesto, producir nuestra energía y generar energía limpia, que es tan esencial para lograr el equilibrio de nuestras construcciones. Esta es una vivienda en donde nos parece muy interesante como ejemplo, porque justamente en el proceso proyectual fuimos pensando algunas estrategias y después de construida hicimos un análisis junto al cliente sobre esas proyecciones que estimábamos en los consumos de agua y de energía básicamente. Es una vivienda situada en Luján, provincia de Buenos Aires. Esta es una foto de su fachada norte, en donde la parte de color beige está construida con unos bloques de hormigón celular curado en autoclave y la parte color blanca está hecha con adobe, con construcción con tierra, que es la parte del estar. Una realidad bioambiental muy presente en estas latitudes es el aprovechar el norte. El norte es una orientación esencial para un buen diseño bioambiental porque nos permite aprovechar muy bien el sol de invierno para calefaccionar como una fuente básica, económica y vital de calefaccionamiento de las construcciones. El sol en invierno sale de, si el norte estuviese ahí enfrente, el sol sale del noreste, pasa por arriba, al mediodía tiene una inclinación aproximada en estas latitudes de 27-30 grados y se pone en el noroeste, está siempre de frente, por eso la abertura al norte es esencial para aprovechar la radiación en invierno. Y en segunda instancia, una buena orientación al norte nos permite también protegernos del sol en verano, porque en verano, si uno analiza las trayectorias del sol, el sol sale del norte, del este un poquitito al sur, pasa por arriba y baja justamente en el oeste. Al pasar por arriba no tiene una incidencia directa sobre la fachada norte, sino que la radiación solar influye de una manera muy tangencial, evitando que tenga alguna injerencia en el sobrecalentamiento interior. Por eso es que la orientación norte, como vemos en esta imagen, no solo permite aprovechar mejor la radiación solar en invierno, sino que también permite esquivar o de alguna manera protegerse de la mejor forma del sol en verano. Algo que vamos a ver también es que esta ventana negra es un Murotrom, que es un sistema solar pasivo para poder calefaccionarse en invierno. Algunas de las estrategias que quisimos implementar, el tema de estudiar las orientaciones, bloques con buena aislación térmica, construcción con tierra, la utilización de vermiculita como aislación térmica, Murotrom, chimenea rusa, son un par de estrategias que para nosotros en el conjunto lograron un buen balance de sustentabilidad en esta construcción. Estas son algunas imágenes de cómo quedó el interior, esa parte redonda que es el estar que se hizo con adobes. El sistema de iluminación en el que estuvo separado no solo para lo que es el abastecimiento fotovoltaico, sino también a la hora de pensar las instalaciones eléctricas, poder generar circuitos diferenciados de lo que son los artefactos en stand-by. Por ejemplo,
Nosotros podemos tener aires acondicionados apagados, televisores apagados, microondas que no estamos utilizando, equipos de música, una tostadora, podemos tener un montón de electrodomésticos que son lo que después se denominan como consumos ocultos. Un televisor, por ejemplo, apagado puede consumir 8 watts y si nosotros proyectamos las 24 horas del día, esa cantidad de energía es importante. 3 televisores apagados en un día consumen la misma energía que lo que consume una heladera en ese mismo día. Por eso el diferenciar lo que son las llaves nos permitía, entre otras cosas, separar la heladera, por supuesto que necesita estar conectada siempre, pero si nos vamos de la casa apagamos automáticamente todos los tomas de los electrodomésticos que están en stand-by. Cuando pensamos en la implantación de la construcción, teníamos un terreno de manera rectangular en donde el norte estaba diagonal, por eso la ubicación de la casa tiene que ver con una perpendicularidad con el norte para aprovechar mejor lo que son las orientaciones. A partir de ahí tener lo que es un patio trasero para servicios, para una huerta, para una planta de tratamiento natural y reciclar los desechos cloacales, y en la parte de adelante un espacio recreativo más extenso y por supuesto más de relajación. Desde la implantación tratar de cerrarse al oeste por lo que es el sobrecalentamiento a la tarde en verano. Tiene una pequeña abertura, pero ya está calculado que estos árboles en verano le va a dar sol. El este a la mañana tratar de tener alguna abertura para los dormitorios, para aprovechar esa primera radiación de la mañana en invierno. Y después una buena abertura al norte, como habíamos dicho, permitir la ventilación cruzada de los distintos locales. Y al sur dejar los servicios, que es la orientación más fría. También, acá está girado, fuimos pensando en cómo es la sombra de los árboles que está en el terreno durante las distintas horas del día y los distintos momentos del año. Y en invierno, por ejemplo, como el sol es tan rasante, hicimos un estudio de cómo son las sombras en el piso y también a 3 metros de altura, como para entender que por ahí en invierno una ventana en planta baja puede tener sombra, pero esa misma ventana ubicado en un primer piso puede tener sol. El estudio del contexto de los árboles, las construcciones que hay alrededor, son esenciales justamente para lograr un buen diseño medioambiental, para entender cuándo necesitamos aprovechar el sol y cuándo necesitamos protegernos del sol. Cuando hablamos del muro TROM, podemos ver en este esquema cómo funciona interpretándolo de 3 distintas formas. En primera instancia, el muro TROM, que es esta suerte de pared negra con un vidrio adelante, va a tener algunas compuertas, va a estar construido sobre paredes con buena aislación térmica, de manera tal que en invierno, cuando entra la radiación solar, al pegar en el paramento interno negro, se genera una suerte de efecto invernadero, en donde dilata el aire al dilatarse, al calentarse, disminuye su peso específico, sube por el principio termosifónico de los materiales e ingresa a la construcción. Y el aire más frío, coincidente con los estratos inferiores, va a salir hacia el muro TROM y de esta manera se va a producir una suerte de calefacción natural. Este es el muro TROM que funciona por convección. En este caso, el material del muro TROM es un material que no tiene aislación térmica, sino que tiene masa térmica, esa propiedad que tienen los materiales de conducir y de almacenar la temperatura. A partir de ahí que esta radiación solar va a calentar estos materiales de masa térmica y va a ir tirando gradualmente esa temperatura hacia el interior de los locales. Estos sistemas son muy interesantes para climas de amplitud térmica, en donde aprovechamos la radiación de día, en donde hay buenas temperaturas, las acumulamos y las canalizamos para que la construcción las pueda aprovechar durante la noche, que es cuando bajan de manera más fuerte las temperaturas. Y por último, una combinación del muro TROM de convección con el muro TROM de radiación y conducción, que este fue el caso que construimos en esta vivienda.
en donde acá vemos los mampuestos con buena aislación térmica y los mampuestos comunes para lo que fue el Murotrom, que incluso también marca la relación entre la eficiencia y la economía de esta estrategia, siendo un sistema que se puede hacer con muy pocos recursos y no genera un costo adicional a la construcción. Y esta es una imagen de cuando estábamos probando en el proceso de construcción el calor que iba tirando sobre esas compuertas que están en la parte superior del sistema. Esta casa también tenía un sistema de biomasa que se puede denominar como estufa rusa, en donde tiene un leñero, una serpentina atrás para calentar y complementar el agua que se calienta con el sol para el abastecimiento sanitario, una suerte de horno para lo que es la comida y una especie de laberinto en donde el mismo humo va dejando el calor en las paredes que tienen una muy buena inercia térmica. Las estufas rusas aprovechan un 85% de la capacidad calórica, a diferencia de una chimenea común que puede aprovechar el 15% la capacidad calórica de un leño. Estamos mejorando 5 veces la eficiencia en el aprovechamiento de la biomasa. Que la biomasa la consideramos sustentable cuando se dan ciertos fenómenos como una casa eficiente, como un sistema eficiente de calefaccionamiento. También por el otro lado, que podamos utilizar biomasa de desechos de la industria maderera, o que haya sido cuidado o pensado el origen o la apropiación de esos recursos para generar este combustible. En la construcción con tierra utilizamos adobes y en el medio una cámara con vermiculita, que es la mica, que después de un proceso de horneado se expande y genera muy buena aislación térmica. La mica permite combinar muy bien el comportamiento de masa térmica que tiene el adobe con la aislación térmica que tiene la vermiculita, y a partir de ahí justamente poder lograr construcciones aislantes y eficientes a la vez. Estas son imágenes también de ese proceso constructivo en donde se ven la comparación entre los dos mampuestos principales. En todo lo que son las paredes interiores utilizamos ladrillo cerámico, justamente porque es más económico, también porque tiene más aislación acústica y por último porque tiene masa térmica, que dentro de las construcciones la masa térmica permite estabilizar muy bien las temperaturas. Esta es una imagen de un termotanque solar de producción regional que estaba vinculado con la serpentina, pensado para vincularse con la serpentina del sistema ruso, de la estufa rusa para calefacción. Y más allá de entrar en detalles, estas son algunos análisis que hicimos junto al cliente, entendiendo que separamos por cada una de las estrategias el porcentaje de incidencia y el costo que tenía su aplicación. Al final la casa terminó saliendo un 1,2% más de lo que hubiese salido con sistemas más tradicionales y permite una eficiencia energética de un 85% y un 25% en el ahorro del agua. Tratar de medir las estrategias o los sistemas que vamos haciendo es muy importante porque es una forma de convalidar que lo que estamos pensando funciona. En muchos casos algunas ideas funcionan mejor de como lo pensamos, en otros casos es al revés, funcionan peor de como lo pensamos. Destacamos tener una actitud lo más sincera posible como para ir aprendiendo caso a caso y cada vez hacer que esta transformación a la sustentabilidad sea lo más sana posible. Esta es otra vivienda que hicimos cerca de Pinamar, en donde por supuesto que las condiciones eran distintas. Teníamos un sistema de agua de lluvia que aprovechaba desniveles de esta vivienda en planta baja, un altillo o un estar, juntaba el agua en un primer filtro, que es un filtro de primeras aguas, en donde podemos ver en este esquema su funcionamiento. Este filtro de primeras aguas lo que hace es separar las primeras aguas de las lluvias, que son las más sucias, para poder utilizar las segundas aguas, que ya son más limpias, ya el techo se limpió, y de esta manera optimizar el funcionamiento del sistema y de los filtros posteriores. El agua de lluvia va a ingresar a una suerte de filtro tanque
que tiene una reducción en el caño y una boya de tergopor. Al ingresar ya hay un nivel mínimo de agua y por supuesto las primeras aguas van a empezar a subir este nivel hasta un punto tal que la misma boya subió a esa reducción del caño, y en esa reducción lo que se generó es que la boya va a obturar el ingreso de agua, haciendo que ya las segundas aguas sigan para lo que son los tanques de almacenamiento propiamente dicho. Este mismo filtro de primeras aguas tiene una pequeña canillita que va a estar abierta suavemente para que después de que paró de llover se vacíe y ya quede lista para las próximas lluvias. Y siempre va a haber un volumen de agua dentro de ese filtro para que decante la mugre con un tapón, después de 1 o 2 años abrirlo y hacer una limpieza del sistema. Este es un esquema de un filtro de primeras aguas de una construcción más grande, más compleja. En esta imagen podemos ver la misma manera de funcionar en un sistema más reducido propio para un techo de aproximadamente 60-70 metros cuadrados de recolección. Esta construcción también tenía una manera de pensar las orientaciones, en donde una condición importante era que tenga la menor cantidad de energía y de mantenimiento posible durante la vida útil, porque era una casa de verano. Algo que también nos parecía muy importante destacar es la diferencia entre hacer instalaciones sanitarias que funcionen de manera presurizada o que tengan un tanque elevado y funcionen por simple gravedad. Nosotros creemos que desde la sustentabilidad aprovechar los principios de la física tiene múltiples beneficios. Cuando tenemos un tanque elevado, las presiones son más controladas. En caso de que se corte la luz, ya tenemos algo de reserva arriba. Por otro lado, los termotanques solares trabajan a menos presión, por lo que van a rendir más tiempo, y los termotanques solares que funcionan con tanques elevados tienden a ser más económicos. Cuando tenemos un sistema presurizado, no solo dependemos de la electricidad para que funcione, sino que también estamos consumiendo más energía, tenemos más mantenimiento, consumimos más agua porque la presión es más difícil de controlar, y los termotanques solares rinden menos por estar saliendo agua con mayor caudal. Además de que los termotanques solares también para sistemas presurizados tienen un costo mayor. Y a la hora de pensar la sustentabilidad nos interesa mucho el tema de la replicabilidad y entender cómo podemos generar estas transiciones de una manera lo más económica y simple posible para que la gente lo pueda aplicar con facilidad. A la hora de pensar en los materiales nos gusta dividirlos en 3 líneas. Por un lado, los materiales más naturales, que tienen baja huella ecológica en su construcción, muy buenas propiedades térmicas, una buena calidad de espacio interior. Por eso es que en los últimos años la construcción natural se la vincula mucho con sistemas pasivos y sistemas que consuman muy pocos recursos para su funcionamiento. Por otro lado, muchas veces la construcción natural promueve lo que es la mano de obra regional, que sin lugar a duda es una variable también de la sustentabilidad. En segunda instancia, materiales que tienen un proceso de industrialización un poco más fuerte que lo convencional. Nos parecen interesantes muchos de estos casos en primera instancia porque se pueden hacer construcciones más rápidos, porque tienen mayor aislación térmica, porque son más livianos, porque tienen muy buenas propiedades. Sí se puede requerir más energía para su producción, pero la eficiencia que logran en la vida útil se justifica ampliamente estos procesos de industrialización. Por eso también en nuestra industria, en la industria de la construcción, en los últimos 20 años, que es poco tiempo para nuestra industria, ha surgido una cantidad de materiales y sistemas constructivos nuevos que es muy interesante analizar. Y en última instancia el tema de reciclar los materiales. En esta imagen vemos como en su momento hacíamos bloques con tergopor molido con un tambor de un lavarropa, como una suerte de agregado grueso para hacerlos más livianos, más aislantes térmicos y también más económicos por utilizar un desecho de la basura como parte ingrediente de este mampuesto. Y nuevamente,
el orden de los materiales en función de la transmitancia térmica. Podemos ver, por ejemplo, revoques que hacen que el ladrillo hueco de 18 de 1,31 pase a tener 0,85 de transmitancia térmica. Cuanto más chico es el número, más aislación térmica tienen. Por supuesto, el steel frame, que va a depender de lo que tenga aislación térmica, es un sistema muy interesante. Bueno, placas con poliuretano expandido. Desde ya que vamos a ir viendo distintos sistemas y la idea es tratar de que la elección de los materiales en la obra sea un punto a considerar. Por ejemplo, esto es una obra que estamos haciendo ahora en Cachi, Salta, en donde los mampuestos de adobe los hicimos con la misma tierra que movimos para los cimientos, al igual que el yuyo que utilizamos para hacer los mampuestos lo extrajimos también del mismo terreno. De esta manera logramos economía porque la materia prima la extraemos del lugar, también disminuimos la huella ecológica en el tema del transporte y por supuesto promovemos la mano de obra regional, además de las cualidades térmicas que el adobe tiene para climas de amplitud térmica como es Cachi. Esta es una vivienda que hicimos en adobe en la provincia de Córdoba, en donde utilizábamos materiales con muy buena aislación térmica y adobe en el este, en el oeste, en el este y en el sur, y en el norte una pared más fina de adobe sin aislación térmica para aprovechar que en estos lugares en los meses de invierno siempre hay sol y acumular esa radiación en los muros del norte, haciendo como elementos constructivos acumuladores de calor. El balance daba que convenía eliminar la aislación térmica de los muros del norte justamente por la cantidad de radiación solar que había en invierno. Estas son imágenes de la obra que se hizo con adobe, las paredes se hicieron con adobe. Podemos ver el domo, tenía un domo de unos 9,5 metros de altos que también era un mirador y tenía una suerte de iluminación cenital para lo que era la parte más interior. El acceso. Esta ventana del baño tenía una suerte de perímetro de ladrillo de vidrio en el espejo interior para la mañana poder lavarse la cara justamente con iluminación natural. Fotos también del proceso de construcción de ese domo. Acá vemos la ventana del baño que decíamos recientemente, una manera de optimizar la utilización de la iluminación natural, el espacio del domo, el lugar para la leña, importante que esté cerca de los sistemas de biomasa justamente para facilitar el uso y la logística de lo que es la leña en el día a día de la obra. Una pérgola al norte movible, justamente porque en verano acá el sol es fuerte y en invierno se puede aprovechar muy bien para calefaccionar. Y acá podemos ver cómo el hecho de ponerle vermiculita, este mineral, mejoraba la aislación térmica de 1,1 a 0,4. Y esta es una imagen de cuando estábamos haciendo ese domo, que utilizábamos una suerte de tanza como de forma de compás a un eje central para lograr la mayor regularidad posible de la construcción. Y también, más allá de que la construcción era con tierra, tener algunos refuerzos de hormigón como para terminar de hacerla mucho más resistente. Esta es una escuela que hicimos de sustentabilidad en donde proyectamos y construimos lo que son las instalaciones sanitarias y lo que son las instalaciones de energía también. A partir de ahí que toda la escuela se abastece con energías renovables y todo el agua funciona con agua de lluvia. En este aljibe central se acumula el agua de lluvia de las construcciones que después se eleva con una bomba solar que funciona en relación a un panel fotovoltaico que sirve para elevar y acumular el agua en la parte superior. Y en caso de que los tanques estén llenos y haya sol, la bomba va a seguir impulsando el agua y va a tener un rebalse el tanque para que vuelva al aljibe central. Y en ese movimiento de agua, en ese golpe de agua que baja, hay una oxigenación y nos permite mantener el agua con mejor calidad. Podemos reciclar el agua de los desechos cloacales con plantas de tratamiento natural, en donde son canteros que están diseñados para acelerar los procesos de descomposición de los desechos y poder utilizar agua
para lo que son usos secundarios como riego, como limpieza. El hecho de la bomba de ariete también en este caso la construimos como un ejemplo interesante para aprovechar los principios de la física. Esta es otra obra en donde vamos combinando las energías renovables como un hecho pedagógico y expresivo en el acceso a un edificio, un gran murotrón y la energía fotovoltaica, que también es lo que permite que esta construcción en los meses en donde más se corta la luz pueda tener una alternativa para abastecer su electricidad. Este es otro ejemplo de lo que es calentar el agua para calefaccionar, para el agua caliente sanitaria, transformado en un hecho arquitectónico como una suerte de pérgola. Estos son otros sistemas que también utilizamos bastante para calentar el agua de las piscinas, mantas solares, son sistemas más extensivos que se justifican para verano levantar unos grados de la pileta, ya en invierno no tiene sentido su utilización. Y este es otro ejemplo en donde también nos parece interesante cómo tuvimos que hacer esta vivienda en donde funcione 100% con energía renovable y 100% con agua de lluvia, justamente no como que hay que hacer eso siempre, sino como una muestra de que si lo podemos hacer en su totalidad, ¿por qué no buscar en las ciudades que tenemos otros servicios alternativas como para disminuir nuestros consumos convencionales de energía y de agua? Un sistema fotovoltaico que también funciona como un alero para la fachada norte para el verano. También el termotanque solar vinculado a los tanques. Una galería al oeste, que en verano el oeste es muy importante protegerse porque la temperatura del aire ya está caliente y una incidencia directa del sol de la tarde podría generar un sobrecalentamiento excesivo. Por otro lado, también una forma en este clima en particular que favorece mucho lo que es la ventilación cruzada. Las ventanas de los dormitorios que salen buscando un poco el sol de la mañana, también como un diseño bioambiental y como un espacio de reflexión en ese volumen saliente. Un filtro de primeras aguas que junta el agua de lluvia de todos los techos, un sistema de biomasa y el murotrón en la parte inferior. El sistema fotovoltaico en un gabinete independiente, también importante para que funcione como corresponde. Desde ya que van a poder tener las distintas información y un montón de estas estrategias, pueden ir descargándola y viéndolas como para ir leyendo y por supuesto interiorizándose con mayor profundidad sobre las estrategias que vamos desarrollando en conjunto. Y esta misma idea de orientar bien hacia el norte, protegernos del oeste, generar algo de ventilación cruzada, tener aberturas chicas hacia el sur, lo vamos llevando a lo que son proyectos de barrios, de grandes desarrollos. Este es un proyecto en Necochea, en donde lográbamos que todos los terrenos tengan su fondo hacia el norte. Generalmente uno cuando construye una vivienda se abre hacia el fondo y si ese fondo te coincide con el norte, es más fácil poder lograr estos diseños bioambientales y esta orientación que es tan conveniente para nuestros climas. Por supuesto que teníamos calles principales, calles secundarias, como para poder hacer que todos los terrenos entren desde atrás. Y este es otro ejemplo también en Pilar, provincia de Buenos Aires, en donde íbamos alternando lo que era la traza convencional de los terrenos, justamente como para que todos puedan tener un buen aprovechamiento del norte. Y en esas variables a veces convenía girar lo que son las calles, a veces modificar el tamaño de los lotes, o también ir generando unas trazas no perpendiculares en relación al trazado de los lotes y las calles. Eran distintos análisis que demuestran cómo este mismo pensamiento de la tipología de la vivienda puede influenciar en lo que es el desarrollo de las ciudades.